Libro de Gálatas, el capítulo 5, y vamos en el verso 22. Gálatas, el capítulo 5 y el verso 22. ¿Estás listo? Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Y si no tienes una Biblia, no te preocupes, vamos a leerlo aquí juntos. Dice así el verso 22 de Gálatas, el capítulo 5: mas el fruto del Espíritu es amor. Qué interesante que está en la primera de la lista: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Qué interesante lo que acabamos de leer. Y quiero en esta noche compartirte un pensamiento, una reflexión de la palabra del Señor, si tú me lo permites. Y si tan amable en este momento me prestas por unos minutos toda tu atención, tus cinco sentidos, para que podamos poder escuchar con atención lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche. Yo quiero decirte que estamos viviendo en un tiempo donde se ha vuelto muy importante, se ha vuelto casi como una prioridad lo que hacemos. Haces esto, te defines por eso. Y muchas veces estamos olvidando realmente más de lo que hacemos es quiénes somos. Realmente cuál es nuestra identidad delante de Dios. Y para esto he titulado esta reflexión Hacer o Ser. También pudiera ser hacemos o somos. Y quiero hablarte precisamente de un tema que surge en mi corazón, compartirlo contigo esta noche, acerca de los dones del Espíritu Santo. Acerca de los dones del Espíritu Santo. Pero también en contraste a esto, quisiera compartirte en esta noche sobre el fruto del Espíritu Santo, que es precisamente donde lo acabamos de leer en Gálatas 5, el verso 22, más el fruto, singular, fruto. Pero en la lista de este fruto hay varias cosas muy interesantes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe ley. Y yo quiero hablarte sobre los dones del Espíritu y sobre el fruto del Espíritu. ¿Qué son los dones? Es interesante que podamos esta noche poder entender realmente qué es lo que la Biblia le llama dones y dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, mi querido, son capacidades, digámoslo así, sobrenaturales que el Espíritu Santo le concede a los creyentes para el servicio a Dios, para la edificación de la iglesia. Y te puedo dar una base bíblica acerca de esto porque nos lo dice en Primera de Corintios el capítulo 12 del 7 al 10. Nos dice que cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro por el mismo Espíritu dones de sanidades, a otros el hacer. Estamos hablando del verbo hacer. Hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Eso lo puede constatar, mi querido, en Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 7 al 10. Y es precisamente ahí, en el libro de Corintios, donde nos habla sobre los dones del Espíritu Santo, a profundidad. Y quiero decirte que estos dones tienen un propósito muy específico, muy claro: edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, manifestar el poder de Dios. Pero no solamente eso, sino también equipar a todo creyente para el ministerio. Así que los dones del Espíritu Santo pudiéramos definirlos como herramientas que el Espíritu Santo nos da para el servicio a su pueblo. Los son dados también, dice, según la voluntad del Espíritu Santo en Primera de Corintios 12, el verso 11. Así que no dependen los dones del Espíritu si tú eres muy maduro espiritual
o si llevas muchos años en la iglesia, no depende de eso. Los dones del Espíritu Santo los puede recibir una persona inmediatamente el primer día que se entrega a Cristo, que se bautiza, que comienza su caminar con Dios. Así que estos dones son un regalo de Dios a quien el Espíritu Santo decida dárselos. Así que una cosa, mis queridos, quiero que tengamos claro en esta noche sobre el tener un don de parte de Dios, pero otra cosa es tener madurez en Dios. Un cristiano sin duda puede tener dones y es maravilloso tener los dones del Espíritu Santo. Pablo, podemos asumir, según lo que leemos en sus cartas, pudiera haber tenido todos los dones del Espíritu Santo. Un cristiano completamente equipado con los dones del Espíritu. Pero también es el mismo Pablo que nos habla de la importancia del fruto del Espíritu. Así que un cristiano pudiera tener dones, pero si no da el fruto del Espíritu Santo, terminará manifestando entonces como consecuencia las obras de la carne en su vida. Ahí donde leímos en Gálatas el capítulo 5, si leemos un poco antes desde el verso 19, nos dice algo interesante. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas manifestaciones de nuestra carne? Bueno, nos da una lista también. Son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y la lista continúa, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice Pablo, a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y ahí es donde se complementa con el verso 22 donde iniciamos la lectura esta noche. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, mi querido, esto es muy interesante, que puede haber un cristiano con dones del Espíritu, pero también manifestando al mismo tiempo obras de la carne. ¿Cómo así, predicador, pudieras decir esta noche de qué está hablando, hermano José? Y te voy a poner el ejemplo precisamente de la iglesia de Corintios, a donde Pablo les escribió profundamente a esta iglesia sobre los dones. Porque en la iglesia de Corintios parece ser que abundaban en los dones del Espíritu. Ellos hablaban en lenguas, pero había una situación que se estaban demandando unos con otros, los mismos hermanos, ante la ley. Habían pleitos, habían disensiones, había discriminación entre ellos por ser pobre o por ser rico, o por ser judío o por ser gentil. Parece que tenían mucha fe, tenían ciencia, profetizaban, pero al mismo tiempo practicaban el incesto y otros pecados de inmoralidad sexual. La iglesia de Corintios no carecía de dones, pero sí de doctrina fundamental para su crecimiento, y escuche esto, y su madurez espiritual. Muchos de ellos incluso no creían en la resurrección de los muertos. Ellos pensaban también ser muy importantes y sentirse muy santos por quien fuera su maestro. Algunos se peleaban porque decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Así que según sea su maestro, ellos tenían como cierto estatus o nivel para sentirse importantes dentro de la iglesia. Y esta era la iglesia de Corintios, la que abundaba en dones, pero al mismo tiempo contrastaba con la inmadurez y el poco fruto del Espíritu que ellos podían dar. Así que si explicamos esta noche y podemos entender un poco sobre los dones del Espíritu, no estamos negando la importancia y la eficacia para la iglesia en que un creyente pueda poseer no solo uno, sino varios dones del Espíritu, dones de hacer milagros, dones de sanidad,
tantos dones maravillosos, ¿cierto? Discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, don de lenguas. Y es interesante que en el tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia, los hijos de Dios, muchos pudieran ver un desbalance a comparación como nació la iglesia en el libro de los Hechos y en los primeros siglos de la iglesia. ¿Y dónde están estos dones hoy presentes? Porque parece que estaban muy presentes en el inicio de la iglesia y como que han perdido fuerza en este tiempo. ¿Dónde están estos dones de sanidades hoy? ¿Dónde están estos dones de hacer milagros en este tiempo? Y muchos incluso asumen que los dones del Espíritu Santo solamente era para aquellos tiempos, en el resurgimiento o en el nacimiento de la iglesia, allá en la iglesia primitiva, no para estos tiempos. Y algunos hasta pueden predicar esto, pero yo estoy convencido por la palabra de Dios que el mismo Dios que te estoy predicando hoy es el mismo que usaba a los apóstoles, es el mismo que bautizó con su Espíritu Santo a miles de creyentes y los dotó, los equipó con dones de los cuales leímos hace un momento. Así que es importante y es bueno anhelar el hacer proezas a través del don del Espíritu Santo que Dios da a los creyentes. Pero tenemos que tener un balance, porque hay que entender entonces la importancia también, que pudiera decirte en esta noche sin temor a equivocarme, que pudiera ser más importante el fruto del Espíritu Santo que poseer los dones del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu, déjame decirte que es el carácter que Cristo está siendo formado en cada uno de nosotros mediante la obra de su Espíritu Santo. Mira, cuando Pablo nos enseña sobre el andar en el Espíritu, yo personalmente cuando estaba muy adolescente, muy joven, pensaba que andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, como nos lo decía el apóstol Pablo, pensaba que era una persona que todo el tiempo debería estar hablando en otro idioma. Pensaba yo en mi ignorancia que vivir o andar en el Espíritu era una persona que flotaba, que volaba. Era una persona que prácticamente le radiaba una luz extraña como el sol en su rostro y que casi sus ojos se veían como de fuego y que andar en el Espíritu era una persona que hablaba en lenguas todo el tiempo y que hacía caer fuego del cielo y que hacía proezas y milagros. Y yo en mi ignorancia pensaba que eso era andar en el Espíritu. Y tal vez tú también lo pensabas, pero déjame decirte que no es tanto el hablar en lenguas o manifestar todo el tiempo los dones del Espíritu. Porque para poder caminar en el Espíritu, mi querido, debemos primero vivir en el Espíritu. La evidencia de que alguien vive en el Espíritu y camina en el Espíritu no es por lo que hace, no es tanto por los dones, es por el fruto del Espíritu que dará día a día. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, bondad, fe, etcétera. Así que podría contrarrestar con esto las obras de la carne. Porque podemos ver, aún en este tiempo, grandes hombres con tremendos dones, pero al mismo tiempo pudieran ser hombres que no están viviendo lo que predican. Pudiéramos al mismo tiempo, después de haber tenido un gran culto y hablar en lenguas por 2 horas, luego de llegar a casa maltratar al esposo, a la esposa, a los hijos, y que de nuestra misma lengua salgan palabras que nos darían vergüenza que se dieran cuenta nuestros hermanos. Pudiera ser que la actitud que tenemos en la iglesia es una y que la que tenemos afuera es otra. Pudiera ser que nos vemos muy pacíficos dentro de un templo, pero muy iracundos en el mundo o en la vida cotidiana afuera. Así que pudiéramos predicar como el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo pudiéramos estar viviendo una doble vida y no practicar ni creer lo que decimos. He escuchado por mucho tiempo incluso personas que decían, pero es que esa hermana, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo es que ese hermano o ese pastor, ese evangelista o ese hermano que se veía tan santo terminó haciendo eso? ¿O se le descubrió que por años tenía una vida oculta o una doble vida?
pero si predicaba muy bonito, pero si hablaba en lenguas o cantaba como un ángel y se sentía la unción y la gente lloraba y pasaban milagros y la gente y mucha gente pensaba que el nivel de madurez de un creyente era por lo que hacía o por los dones que tenía. Y hoy por eso nos damos cuenta que no funciona así, mis queridos, y la palabra desde el principio siempre fue clara y siempre fue revelado que el verdadero creyente no sería conocido por sus dones, sino por el fruto. Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. Nunca dijo que por los dones, nunca dijo por lo bonito que prediques, por lo bonito que cantes, por lo bonito que hagas en la iglesia. Porque esos ministerios, esos talentos, esos dones, el Espíritu Santo nos los dio como un regalo. Si tú predicas, gloria a Dios, sigue haciéndolo. Si tú cantas y Dios te usa y la gente se sensibiliza cuando oye tu voz o tocas el instrumento, gloria a Dios. Si tú oras por alguien y esa persona se sana, da gloria a Dios. Es el don de Dios a través de ti. No eres tú, es el Espíritu Santo obrando en tu vida. Somos un instrumento donde el Espíritu Santo hace lo que Él quiera. Pero yo quiero decirte que no podemos confundirnos y pensar que por el mero hecho de hacer o por el don de Dios, somos personas maduras espiritualmente. El fruto del Espíritu es amor. Eso es lo que debería importarnos. ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo ves al necesitado? ¿Cómo ves a la persona pecadora? ¿Surge ese fruto de ti por el Espíritu? ¿Surge ese amor hacia un perdido? En vez de juzgar, en vez de sentirte más santo que otro, realmente sientes compasión, amor, gozo, a pesar de tus pruebas, de tus tormentos, de tus tribulaciones. ¿Mantienes el gozo o solamente te gozas cuando cantan los coritos en el culto? ¿Ese gozo te mantiene, ese gozo de la salvación, o simplemente eres emocional por temporadas en tu vida? Esa paz que sobreabunda y sobrepasa todo entendimiento que no podemos entender porque es una paz no terrenal que la que da el mundo, es una paz que proviene de Dios. Esa paz te invade día a día. Esa paciencia, esa benignidad, esa bondad, esa fe firme, pase lo que pase. ¿La mantienes día a día? Esa mansedumbre, esa templanza, porque contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu, alabado el nombre de Jesús. Y este fruto tiene un propósito, mi querido. Al igual que los dones, es edificar la iglesia, equipar al creyente para el ministerio, para que el movimiento de Dios, las proezas, los regalos de Dios, las sanidades, los prodigios de Dios ocurran en medio nuestro. Ese es el propósito de los dones. Pero el propósito del fruto es transformar el carácter del creyente. Es que podamos reflejar, aún sin hacer grandes proezas, reflejar a Cristo día a día. Mostrar el testimonio del reino de Dios en el mundo. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y quiero decirte que es el resultado de una relación continua con el Espíritu Santo. Se necesita el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Es un fruto único, con diversas manifestaciones. Es interesante que no dice Pablo frutos como si fuera plural. Sin embargo, en la lista enumeró varios, comenzando con el amor. Es un fruto con diferentes expresiones. Y yo quiero decirte que es muy importante entender la diferencia entre los dones que son para ser y el fruto que es el ser de un creyente. Porque si vemos las diferencias y las comparaciones en esta noche, los dones del Espíritu podemos definirlo como capacidades sobrenaturales dadas para el servicio.
Sin embargo, el fruto del Espíritu es la transformación interna del carácter del creyente. Los dones se reciben instantáneamente, es un regalo por gracia de Dios, pero el fruto se desarrolla progresivamente mediante la comunión con Dios. Los dones sirven, y gloria a Dios por ellos, para edificar la iglesia y testificar del poder de Dios. Era necesario que en la iglesia primitiva hubiera abundancia de dones para que la expansión del reino de Dios se diera a dimensiones que hoy estamos viendo esa cosecha. Pero el fruto, mi querido, el fruto es importante porque el fruto se manifiesta en la forma del ser, de vivir. Los dones, un creyente puede tener dones aun siendo muy inmaduro espiritualmente. Y por eso te di el ejemplo de la iglesia en Corintios. Y lo puedes leer en casa en Primera de Corintios el capítulo 13. Una iglesia con abundancia de dones, pero con carencia del fruto del Espíritu Santo. El fruto siempre, siempre, mi querido, está ligado a la madurez espiritual. Escucha esto, el fruto siempre estará enlazado, conectado con la madurez espiritual, no necesariamente el don. He conocido en mi vida y en mi trayectoria cristiana a hombres con grandes dones, pero qué inmaduros, o qué inmaduros pudiéramos ser. El fruto siempre estará conectado con la madurez espiritual. Y la Biblia habla incluso de variedad de dones, porque cada creyente puede recibir diferentes. Conocí en mi vida a hermanos y hermanas que tenían no solo uno, sino varios dones. Sin embargo, un solo fruto, el cual nos habla Pablo, pero con múltiples facetas que todo creyente debería cultivar. Mi querido, los dones son importantes. No estoy negándolos en esta noche. Dios me ha dado algunos dones. Y estoy seguro que también Dios te ha dado, por gracia, algunos dones. Pero sin el fruto del Espíritu, carecen de verdadero valor eterno. Pablo nos lo enseña claramente y nos lo dice en 1 Corintios el capítulo 3, el verso 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, pero no tengo amor, nada soy, no sirve. Porque el fruto es el fundamento que da sentido y pureza a los dones. Los dones, mi querido, son el hacer constantemente. Sin embargo, el fruto es el ser por el cual somos identificados cuando Dios nos ve. Jesús dijo que seríamos conocidos por ese fruto. Pero para poder dar ese fruto, mi querido, necesitamos estar conectados, unidos a esa vid. Porque separados de Él, nada podemos hacer. El don es para hacer. Sin embargo, el fruto es lo que tú y yo somos ahora en Cristo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hacemos o somos? ¿Estás haciendo, estás más concentrado por hacer? ¿O realmente quieres ser un creyente genuino? Predicador, pero me gustaría tener dones, pudiera alguien tal vez pensar esta noche. Me gustaría predicar. Dios te puede dar ese don de la profecía. Me gustaría orar por los enfermos y que sean sanados. Dios te puede dar el don de sanidad. Me gustaría que en mi vida ocurrieran milagros o alrededor de mí, las personas que están a mi alrededor. Dios te puede dar el don de hacer milagros. Estoy firmemente convencido que los dones siguen operando en la iglesia de Cristo aún en la actualidad, en el 2025. Pero es interesante ver, no que los dones se hayan desaparecido totalmente, pero sí ha menguado esa función, esos dones. Y la pregunta que me hago esta noche es, ¿qué queremos? ¿Ser conocidos por el fruto del Espíritu o ser famosos por lo que hacemos en nombre de Dios? Porque podemos fácilmente confundir el don con el fruto. Y te voy a dar un ejemplo que está en el libro de Hechos, el capítulo 8,
¿Recuerdas a Simón el mago? Un hombre que era hechicero en aquella provincia de esa ciudad. Pero él vio, este hombre, cómo predicaba a Pedro, Juan, Felipe, el Evangelio. Podemos asumir que lo creyó, incluso se bautizó. Sin embargo, él estaba atónito cuando vio cómo por mano de Felipe, de Pedro y de Juan, los apóstoles del Señor, ocurrían milagros y sanidades. Y él entonces intentó sobornar a los santos hombres de Dios para comprar el don que había en ellos, para él también poder hacer estas proezas en nombre de Dios, estos milagros. Y es ahí donde Pedro ve su corazón y lo reprende y le dice que se arrepienta, porque algo peor le puede venir a ese hombre, porque piensa que el don de Dios se compra con dinero. Así que este hombre bautizado, aún creyente, aún caminando con los discípulos, con la apariencia de discípulo o de creyente, en su corazón él estaba más preocupado por obtener un don que por realmente manifestar el fruto del Espíritu Santo, que ahora era una nueva criatura, un hijo de Dios. Yo quiero decirte que no debemos buscar entonces solo los dones, sino anhelar el fruto del Espíritu que demuestra realmente que Cristo vive en nosotros. Los dones se deben usar con amor, con humildad y para la gloria de Dios siempre. El crecimiento espiritual debe ser integral. Poder, dones. Carácter, fruto. Unidos para cumplir el propósito de Dios. Es decir, tener la madurez y el carácter de Cristo y al mismo tiempo poder tener los dones. Sería una mezcla extraordinaria donde Dios nos usaría impresionantemente. Hoy precisamente hablaba con una hermana de otra ciudad que me pedía un consejo. Me llamaba mucho la atención que ella me decía: hermano, mi esposo es el asistente del pastor, es un copastor, pero estoy sufriendo porque veo conductas en él por años. Es infiel, tiene conductas de hablar con otras hermanas sabiendo que es un hombre casado y yo tengo que callar y hacerme la que no vi nada, porque él es el gran varón de Dios, el que está en el púlpito predicando. Y lo tuve que confrontar, me decía ella, y le tuve que mostrar su celular con los mensajes, aún con gran dolor y humillación. Me sentía avergonzada y le tenía que mostrar el celular y estos mensajes y estos videos y estas conversaciones. ¿Tú qué predicas? Y él le decía: por favor, no le vayas a mostrar eso a nadie, a ningún hermano, ninguna hermana, ni a los pastores, porque me vas a destruir y vas a destruir el don de Dios, y yo tengo que seguir predicando porque mira, están llegando personas que necesitan de Dios. Así que por favor, oculta eso. Sé sabia, mujer, no me destruyas. Si tú comentas eso, muestras eso, me van a poner en disciplina y voy a dejar de predicar. Para este sinvergüenza, para este hombre era más importante su apariencia que la misma esencia de lo que hacemos para Dios. Y tenía que aconsejar a la hermana y decirle: tranquila, hermana, vamos a orar. Hay que orar. Pero tú no estás. Y se sentía ella culpable, se sentía ella en pecado, se sentía ella mal por llamarle la atención al pastor, que tenía conductas de un adolescente con las hormonas prendidas. Y me ponía yo a pensar: hemos llegado a tal punto de que se nos volvieron vacas sagradas los dones o lo que hacemos para Dios, y perdimos el enfoque de que cuando Cristo venga, realmente, ¿quién va a ser salvo? Porque te aseguro que muchos pastores se van a quedar, muchos evangelistas se van a quedar, muchos cantores se van a quedar, mucha gente que hablaba en lengua se va a quedar. Y esto es fuerte lo que tengo que decirte, pero siento el Espíritu Santo y la autoridad de Dios de decirlo, porque Cristo no viene tanto por pastores o por evangelistas. Gloria a Dios si fungimos en esos ministerios o en esos dones que Él mismo nos da, porque Él constituyó a unos maestros, pastores, evangelistas. Gloria a Dios.
Pero por favor, no te desenfoques, porque tú no eres lo que haces. Tú eres lo que Cristo hizo en ti. Tú eres el testimonio que reflejas día a día cuando nadie te ve. Tú eres lo que cuando solo piensas, cuando nadie te está viendo, cuando no estás en el púlpito, eso eres tú. La Biblia dice que en los íntegros es hermosa la alabanza. La Biblia dice que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No dice que está buscando ministerios, profetas, pastores, evangelistas. Él no está buscando, Él lo da. Él está buscando verdaderos adoradores. Y quiero decirte que no te sientas mal y culpable si no estás vociferando en un púlpito la palabra de Dios. Puedes hacerlo aún abajo desde la plataforma. Puedes darle un estudio bíblico a alguien en línea, en Zoom o en físico, en una casa, sin tener que tener la etiqueta de pastor. Es que no soy pastor, entonces no tengo la unción. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo? Hace unos días una hermana me escribía. Me decía, ¿usted es pastor, sí o no? Y la vi como muy preocupada, porque decía ella, vemos aquí en mi casa, mi familia ve sus prédicas y qué bendición, y que mi esposo dice que usted predica hermoso, que qué pastor. Y yo le dije, déjeme decirle algo, yo tengo licencia como ministro en este país. Fui pastor por un tiempo que me solicitaron en una congregación temporalmente. Pero actualmente no soy pastor. Un pastor tiene una iglesia, tiene una comunidad, una feligresía, un grupo de ovejas, está pastoreando, atendiendo. Yo en este momento no soy pastor. Y le decía yo a ella, ¿por qué te preocupa tanto eso? Es que usted predica muy hermoso. Pero no soy pastor. En este momento funjo como ministro de la palabra, como director de música en la iglesia donde fui enviado a ayudar. Hay un pastor ahí maravilloso, hay una iglesia, hay unos líderes. Estamos ayudando para el reino de Dios. Por favor, dejen de etiquetarnos. Así que si una persona no es pastor o no es evangelista o no tiene una licencia o no tiene algo que lo acredite, ¿Dios no lo va a usar? Dejemos de pensar así. Dios puede usar a quien Él quiera, sin tener la etiqueta, el título de pastor, de evangelista. Dejemos de pensar tan ignorantemente, con todo respeto lo digo, mis queridos. Es tiempo de que nos preocupemos más por ser que por el hacer. Es tiempo de que a mí nadie me está obligando a predicarte aquí en este momento, a servir en mi iglesia, a orar, a tener tiempo a solas con Dios. A mí nadie, es más, yo pudiera en este momento estar durmiendo, pero hago esto no porque esté fungiendo como pastor, no porque necesite unos likes o unos me gusta o unos cuantos seguidores. El propósito de esto no es que me sigas, es que lo sigas a Él. El propósito de esto es que tú escuches la palabra, porque hay mucha gente en las redes sociales perdiendo en este momento el tiempo, y este contenido puede Dios usarlo perfectamente, estoy convencido de eso, para que alguien tenga un encuentro personal con Él. Así que, si alguien dice, es que no tengo instituto bíblico, es que no tuvieron confianza en mí, es que llevo años en la iglesia y nunca salí al ministerio, y eso va a frenar los dones que Dios te dio. Eso va a frenar o ser un impedimento para que le sirvas a Dios. ¿Quién dijo que el púlpito es el único lugar donde podemos servir a Dios? Por favor, mi querido y mi querida, estamos en un tiempo donde no necesitas tener un título, una tarjeta, una licencia. Mira, yo tengo una licencia de ministro, pero si tengo que enfrentar a un endemoniado, el demonio no me va a decir, ¿y cuántos años tiene tu licencia? ¿Y qué obispo te la dio? ¿Y de qué distrito haces parte? ¿Es local? ¿Es general? ¿Es nacional? ¿Y qué concilio tú haces parte? ¿De la IPU, de la IUPC, de aquello? ¿Eres de Apolo, de Cefas, de Pedro? No. Pero es la unción del Espíritu Santo. Es lo que somos, lo que Dios nos dio.
Lo que arde en nuestro corazón es el poder del nombre de Jesús. No es nuestro nombre, no es nuestra oratoria, no es nuestro título teológico, no es nuestro pedigrí cristiano, no es nuestro obispo, nuestro concilio. No, no, qué bendición todo eso. Es el Cristo que te estoy predicando en esta noche, que Él está dispuesto a usarte sin nada de eso. Porque a veces nos enredamos en tanta política religiosa y cristiana y hay gente aún en este tiempo que se pelea con uno y con otro porque es de otro concilio, porque va a esta iglesia, porque es de este concilio, porque es de este. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo perdimos el enfoque? El propósito, la misión de Dios es ganar a los perdidos, predicar el evangelio. Es extender el reino de Dios. Somos de un reino, más que de un concilio. Hacemos parte de un reino más grande que una organización. Somos hijos de un rey y pertenecemos a un reino que Él estableció, el reino de Dios. O tú estás en uno, en el reino de las tinieblas o en el reino de Cristo. Pero dejemos de dividirnos, dejemos de estar etiquetándonos. Es tiempo de levantarnos y predicar la palabra. Tengas el título de pastor o no, Dios te puede usar mucho más que tu pastor. Te puede usar mucho más que el evangelista que tú admiras. Dios quiere usarte a ti con tu canasta, con tan solo 5 panes y 2 pececillos. Él puede multiplicar eso y hacer proezas y maravillas y darle de comer a multitudes. Deja de pensar que necesitas un cartón, necesitas una licencia, que necesitas el apoyo de un ministro. Comienza a hacer. Y cuando tú comiences a hacer por el fruto del Espíritu, te aseguro que por naturalidad, por consecuencia, los dones de Dios vendrán y te va a usar de una manera extraordinaria. Alabado el nombre de Jesús. Yo espero que esta noche esta palabra nos haya confrontado. Yo espero que esta noche el Espíritu de Dios nos haya hecho entender si estamos buscando desesperadamente un don por hacer o si estamos realmente siendo creyentes genuinos. Te aseguro que cuando venga Cristo, te aseguro que cuando Él venga por su iglesia, Él vendrá por sus hijos. Escucha esto, por los hijos de Dios. No hay título más grande que ser hijo de Dios. No hay título más maravilloso que ser hijo de Dios. No es el mejor título ser pastor, gloria a Dios, ser evangelista, gloria a Dios. Yo soy ministro, soy director de música, puedo hacer 1000 cosas para Dios, me encanta servirle a Dios. Él me dio dones y los pongo a su servicio. Pero el título más grande que Él me ha dado es ser su hijo. Su hijo. Y como te lo mencioné hace un momento, cuando la trompeta suene, lamentablemente que me gustaría equivocarme y que Dios guarde mis palabras. Muchos en aquel día le dirán: y en tu nombre no hicimos milagros, y en tu nombre no hicimos sanidades, y en tu nombre fungimos en los dones, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Y qué les dirá Jesús? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero qué extraño, hacer sanidades en el nombre de Dios es una acción de maldad. Qué extraño hacer milagros, predicar, hacer tantas cosas como estas personas le dirán en aquel día. Y el Señor decirle: nunca os conocí. Oh, yo quiero decirte que eso me pone alerta a mí. Yo quiero que Él me conozca no tanto por lo que hago en su nombre, sino por lo que soy en Él. Que Él realmente me conozca porque soy su hijo y Él es mi Padre. Quiero invitarte en esta noche a orar. Quiero invitarte esta noche que ores conmigo y le digamos al Señor: Señor, así como María y Marta, cuando tú entraste en esa casa, una estaba muy preocupada en la cocina y no estaba pecando, no estaba haciendo nada malo, pero se desenfocó porque se olvidó que tener tu presencia en casa es más grande que darte un plato de comer, que hacer un servicio para ti. Hay un momento que no se puede desperdiciar y es estar a tus pies escuchando tu voz. Y eso lo entendió María. María no se preocupó por el hacer. Ella quería ser una adoradora postrada a los pies de Jesús. Y eso es lo que Dios nos manda hoy. Sirve,
Usa los dones que Dios te dio. Gloria a Dios. Pero por favor, pastor, pero por favor, predicador, pero por favor, evangelista, adorador, cantante, salmista, por favor, no pienses que eso te garantiza ser salvo. No pienses que eso te califica como un gran creyente y un gran cristiano por lo que haces a través del don de Dios. No pienses eso. Recuerda, seremos conocidos por el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué tanto amas? ¿Qué tanto amas a los demás? ¿Qué tanto crees en Dios? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu templanza? ¿Cómo está mi bondad? ¿Cómo está mi gozo? ¿Cómo está mi paz? Esa paz que viene de Dios. Quiero invitarte en esta noche entonces a que le pidamos a Dios que nos ayude. Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos concediste estar en esta noche escuchando tu palabra. Yo sé que este mensaje, si son 5, si son 10, no me importa. No lo hago por rating. No lo hago por llegar a mucha gente. Al menos que uno entienda, que uno tenga una experiencia contigo a través de esta palabra que es tuya, no es mía. Señor, así como me has hablado, me has exhortado, me has edificado y me has hablado, te pido que lo hagas con alguien en esta noche que estuvo conectado en esta transmisión y que verá esta transmisión en diferido, en grabación. En el nombre de Jesús, te doy toda la gloria, te doy toda la honra y la alabanza.